Muy buenas, queridos hermanos, amigos, ¿qué tal están? Dios les bendiga. Miren, antes de comenzar quiero comentarles algo, y es que, como ustedes saben, normalmente en este canal compartimos reflexiones breves de unos pocos minutos. Pero hoy quiero hacer algo diferente, porque el tema que vamos a tratar no podía resumirse en 6 o 7 minutos sin dejar de lado verdades muy importantes que a mí me gustaría compartirles. Por eso, hoy no les traigo una pequeña reflexión, sino un estudio bíblico y de un tema que me gustaría que podamos juntos examinar, que es el tema de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de la batalla que tenemos respecto de nuestros pensamientos. Entonces, si quieren, podamos compartir juntos y que podamos analizar y reflexionar, porque estoy seguro que Dios quiere enseñarnos algo. Saben, a lo largo de la historia, muchos personajes bíblicos nos enseñan con sus vidas que no eran de ninguna manera personas perfectas, sino que eran hombres y mujeres que nosotros, igual que nosotros, que convivían con las mismas dificultades y batallaban día y noche con los pensamientos que surgían en su corazón y en su mente. Pensamientos y deseos que ellos mismos reprobaban y que, sin embargo, muchas veces terminaban venciéndolos, dando lugar a actitudes que se convertían en pecado, tal como también ocurre con nosotros hoy. Sin embargo, fíjense que hay gente que idealiza sus vidas como si hubiera sido personas inmaculadas, que no hubieran tenido errores ni pecados, simplemente porque eran hombres y mujeres de Dios o porque muchos de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las enseñanzas que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios. Pero ese mismo Espíritu Santo es el que hoy vive en nosotros. Nada ha cambiado. Dios estuvo con ellos y también está con nosotros hoy. Con esto, por supuesto que no quiero quitarle mérito a la fe ni a su obediencia que supieron tener. Realmente fueron hombres y mujeres brillantes, valientes, que dieron su vida por el Señor. Precisamente por eso Dios pudo hacer grandes cosas a través de ellos, y hoy nosotros tenemos ese legado y tenemos esta enseñanza para comprender realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero fíjense que alguna de las vidas de las que hablamos es la de David, que dejó que un pensamiento se convirtiera en deseo, y el deseo en pecado, y el pecado en una cadena de mentiras y ocultamiento. Es decir, David no cortó el pensamiento a tiempo, se convenció de que podía manejar la situación, y él ocultó el pecado para finalmente quebrantar su corazón delante de Dios. Pero estaba convencido de que jamás negaría al Señor. Su problema en realidad no era la falta de amor. Yo creo que Pedro tenía un exceso de confianza y que creía conocerse mejor de lo que realmente era. Mientras que, por ejemplo, Jonás sabía exactamente cuál era la voluntad de Dios, pero sus pensamientos fueron más fuertes que su obediencia. Él quería tener razón y tampoco soportaba la misericordia de Dios para con Nínive. Elías, después de una enorme victoria espiritual, también cayó en pensamientos completamente negativos, porque él creía estar solo, como que nadie servía a Dios, que todo terminó, me quiero morir. Nada de eso era completamente cierto. Su mente estaba dominada por el cansancio. Y Moisés, que primero permitió que el temor gobernara sus pensamientos y luego que el enojo dominara su corazón. O Pablo, que fue completamente honesto, reconoció que había una guerra en nuestra mente, en nuestro interior, y sabía que la mente debía ser llevada cautiva, ¿no?, los pensamientos a Cristo. Nosotros hoy vivimos en una época donde se habla mucho de la guerra espiritual, pero pocas veces entendemos que el campo de batalla más intenso es nuestra propia mente. Antes de que una persona peque con sus manos,
normalmente ya pecó en sus pensamientos. Antes de abandonar una iglesia o de romper un matrimonio, responderle a alguien con ira o caer en la inmoralidad o endurecer nuestro corazón de alguna manera, hubo un pensamiento alimentado durante días o durante semanas o incluso durante años. Fíjense que la Escritura nos enseña que Satanás puede tentar, que el mundo puede seducir y nuestra propia carne puede inclinarse al pecado. Pero también nos revela que Dios nos ha dado los recursos para pelear esa batalla. Es decir, el problema no es que los pensamientos lleguen, porque llegarán. El problema es cuando decidimos hospedarlos, ¿no? Cuando queremos justificarlos o permitir que gobiernen nuestra vida. Y este estudio no pretende señalar a otros, sino examinarnos a nosotros mismos. Porque todos hemos sido David, o Pedro, o Jonás, o Elías en algún momento. Todos hemos luchado o luchamos con el orgullo, con el temor, con la ansiedad, con la comparación, el deseo de tener siempre la razón, ¿no? Pero también todos podemos experimentar la gracia restauradora de Dios cuando llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La batalla comienza en la mente, pero ¿por qué nos dejamos seducir por nuestros pensamientos? Tal vez porque la carne aún lucha con el espíritu, como enseña Pablo, ¿no?, a los Gálatas. Porque queremos tener razón, como Jonás. Porque somos orgullosos como Pedro. Porque justificamos nuestros pecados como David. O porque vemos el pecado más fácilmente en otras personas, tal vez, ¿no? Y no tanto en nosotros. O porque estamos cansados como Elías. O porque creemos que nuestro corazón es de una manera y sabemos que es engañoso, como dice Jeremías. Es decir, nuestro peor consejero, de hecho, puede ser nuestro propio corazón, cuando no lo tenemos sometido al Señor, ¿no? ¿Y cómo podemos ganar la batalla? Es la pregunta. Tal vez renovando nuestra mente, ¿no? No basta con cambiar conductas. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, llevando cautivo cada pensamiento al Señor. Como enseña Pablo, no debemos negociar, ni entretenernos, ni justificarnos. Debemos humillarnos delante de Dios. El orgullo alimenta pensamientos equivocados, pero la humildad permite que Dios nos corrija. Necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. La mente nunca queda vacía, hermanos. Siempre estará llena de algo. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué es lo que ocupa nuestra mente? Fíjense lo que dice Proverbios en el capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O Pablo, que escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, o todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Necesitamos entender, hermanos, que estamos en guerra. Es una guerra espiritual real. Como dice Efesios en el capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Necesitamos vivir arrepintiéndonos continuamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo revela el corazón misericordioso de Dios hacia el creyente que realmente reconoce su pecado. No habla de una confesión superficial, sino de un arrepentimiento sincero, genuino. David y Pedro cayeron, pero ambos volvieron, no porque fueran fuertes en sí mismos, sino porque Dios fue misericordioso con ellos. En conclusión, la diferencia entre un creyente maduro y uno inmaduro no es que no tenga nunca malos pensamientos, sino lo que hace con ellos. Todos somos tentados, o todos fallamos, o todos tenemos áreas ocultas que solo Dios conoce. La batalla
de nuestra mente se gana con una vida rendida a Dios. Un corazón humilde. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, nuestra esperanza no está en la fuerza de nuestra mente, sino en el poder de Cristo. Yo realmente quiero animarlos a que no abandonen a Cristo nunca, porque Él jamás nos ha abandonado. Dio su vida por nosotros y nos ama mucho más profundamente de lo que somos capaces siquiera de imaginar. Todos los personajes bíblicos que repasamos hoy y los que no repasamos han fallado. Todos tuvieron luchas, debilidades y momentos de derrota. Y si miramos a nuestra vida, a nuestra propia vida, veremos que nosotros no somos diferentes. Pero hay uno que sí es diferente. Jesucristo. Él es el único que siendo Dios se humilló, se hizo hombre como nosotros, vivió sin pecado y vino a mostrarnos el camino de la vida, de la humildad, de la misericordia y de la salvación. No merecíamos nada de todo esto. Y aún así Él decidió amarnos. Sigue sosteniéndonos cada vez que nos caemos. Pelea por nosotros, va delante de nosotros. Y siempre está atento a nuestro clamor. Es maravilloso el Señor. Sigamos confiando en Cristo, sigamos buscándolo cada día. Que la batalla de nuestra mente nunca va a cesar mientras nosotros estemos en este mundo. Y esa es la mala noticia. Pero la buena es que no tenemos que librar esa batalla con nuestras propias fuerzas. Cristo ya venció en la cruz. Y por medio de su Espíritu nos fortalece, nos transforma, nos capacita para llevar cautivo todo pensamiento a su obediencia. Hermanos, que el Señor nos conceda un corazón humilde, una mente renovada por su palabra y una vida rendida a su voluntad, para que cada día nos parezcamos más a Él. Hasta que Él vuelva. Que esa sea nuestra oración y nuestro anhelo, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo en Cristo.